Hi. Good morning, Arun. Hi, good morning, Arun. Thanks for joining us. Hi. Hi, let me set up my preferences here 1 second. Okay, do you want me to open my screen now? Yes, please. I Yes, already did all the presentation, so you're ready to go whenever you want. Okay, it takes me back here. Okay, so I have about half an hour, right? That's right. Yes. Okay, Tenía un adenoma aquí, are you able to see my screens? un linfoma de anexo. Yes, perfectly. Okay, so I have 30 minutes, right? Yeah, that's right. Okay. Thank you so much, everyone. It's early morning here in Cleveland for inviting me. Juan is a dear friend, and all the people that work with him, I know, are big collaborators of Cleveland Clinic. I'm going to present on ocular adnexal lymphoma. And I chose this topic because of broad understanding. I think not everyone is a retina specialist. Some are general and cornea and plastics. So everyone will perhaps find it useful to learn about ocular adnexal lymphomas. I'm Arun Singh from Cleveland, and some of you may not know where Cleveland is. Cleveland is a small town between Chicago and New York. It's a very beautiful city on the lake. And of course, we have a great connection with Argentina. Everybody knows Favaloro, and Favaloro made us very famous in Cleveland, in the world. So we're very grateful for Argentinian people. So coming to the main topic again, we talk about lymphomas. Lymphomas are two main types, adnexal lymphoma and intraocular lymphoma. So we're going to talk about lymphoma in general and mostly emphasizing on the adnexal lymphoma. So because I have only half an hour, maybe another time we talk in detail about intraocular lymphomas. So why do we need to talk about lymphomas? Why is it relevant? Because we reviewed our patients, and our patients came up initially in the cornea clinic. Sometimes they present in the retina clinic with either as a metastasis, as CSR, or as inflammation, as you know, or infections, chronic uveitis, that kind of stuff. And sometimes with uveal lymphoma, they present as birdshot chorioretinopathy. We have some patients who presented with secondary glaucoma because of episcleral conjunctival involvement. And of course, they show up in the plastics clinic as pseudotumor or benign orbital tumor or infiltrating mass in the orbit. So you can see such patients show up just about everywhere. So in a comprehensive clinic like you have, you would see such patients starting from one clinic and then eventually having a correct diagnosis. So before we get specifics about the adnexal lymphoma, let's understand very broadly about what lymphoma is or what lymphomas are. So first of all lymphomas of the eye and adnexa are by definition extranodal. Extranodal because lymph nodes is nodal, so eyeball is not lymph node, so it's extranodal. So that's easy to understand. And second, all lymphomas of the eye and adnexa are non-Hodgkin lymphoma. Juan has done a major review on this topic, looking at Hodgkin's disease of the eye, and mostly is inflammation or paraneoplastic, but not really anymore the intraocular extension of Hodgkin's disease. You might see that in the CNS, you might see that in the optic nerve from the optical tract, for example, but not really directly into the retina or the vitreous cavity. That would be highly, highly, highly uncommon. So practically you can say they're all non-Hodgkin's lymphoma. And next you say almost all cases are B cell type, which is the 95%. So just if someone talks to you and say, oh, I have a patient with adnexal lymphoma, you can just say, oh, it must be extranodal non-Hodgkin B cell lymphoma. They all go in one line. And we all also know that lymphomas arise from cells that are bone marrow derived, and they come into the eye and the adnexal structures.
So for some reason, for some homing mechanisms that we do not understand, these cells show up in these areas. And lymphomas do not metastasize. They arise in different places. And this is an important concept, I think. And we always say, oh, here's a lymphoma in the eye, and it's going to go to the CNS. Well, it's not from the eye that's going to travel to the CNS. This is a separate origin, separate site. It's multifocal in origin. So lymphomas do not have concept of metastasis, and I want to emphasize that. You can have primary lymphoma and a secondary lymphoma. That's a chronologic presence. You say, oh, this is primary because it showed up first in the eye, let's say. And this is secondary because patient had testicular lymphoma and now it's in the retina. So that's secondary. But though we don't say it's metastatic lymphoma. Okay, this is a key concept, and therefore one can think as to how aggressive you want to be when you're treating the primary site, because it's not really going to metastasize. So these are, I think, key concepts of lymphoma in general that I've learned as I started to manage these patients many years ago. So let's come back to our main topic of adnexal lymphoma. Is everybody clear so far? I'm happy to take questions as we go. We don't have to wait till the end. Juan, I don't know how many people are logged in from your group, but does anybody have a question? I'm happy to take as they go. Okay, I think it's pretty clear for now. I don't know if anyone has any question. Yeah. Okay, so let's talk a little bit about adnexal lymphoma. So we are going to emphasize mostly about the diagnosis and treatment, and very briefly touch upon what's the etiology and what's the pathogenesis. Again, we know that lymphomas are getting more common as people are living longer. So it's kind of proportion to the age group more than anything else. But overall, they are rare tumors. If you look at breast, lung, colon, etc., about 4 or 5% are non-Hodgkin's lymphoma. So this would be a rare tumor to think about. And then, of course, in the eye, etc., is even smaller. So what's causing lymphomas? So there is a standard model for lymphoma etiology pathogenesis called infection, inflammation, and mutation model, which is IIM. That means there is infection or inflammation that will stimulate the lymphocytes, and after some time the lymphocytes, as they divide and multiply because of these two triggers, will develop autonomous mutations and become independent. So you're stirring up these cells, and after some time they become independent because they develop mutations. So this is infection, inflammation, mutation model. Very simplified thing to understand. And this, once they get the mutation, they are going to get lymphoma. So benign inflammations don't have mutations, whereas lymphomas will have specific mutations. We'll talk about that, some of them, as we go forward. And of course, when you talk about infection, you say, well, like which agent is causing the infection? And the other thing that we need to talk about is immunosuppression. So we know about infections with, gastric lymphoma, but not so much clearly about the adnexal or the ocular lymphoma. There must be some agent, we don't know what that is, that's triggering inflammation or infection. It's possible, but that's not been identified yet. And the other thing that more recently I want to talk about is immunosuppression. There are many patients with uveitis and other autoimmune conditions that we come across in our clinics who are on these biological drugs, which are affecting the immune system. And they're getting widespread immunosuppression, say for psoriasis or ankylosing spondylitis or rheumatoid arthritis. And this immunosuppression can give rise to lymphomas, which can be very aggressive. So this immunosuppression is the other reason for getting lymphomas. And we have such patients in our clinics too. And immunosuppression can also be due to, for example, in the olden days we talk about HIV, not so much anymore, but that's one classic example where you get lymphomas of the, I've seen them, of course, in the eye and around the orbit. And they get aggressive anaplastic kind of lymphomas. They do get. So that's one
infections, inflammation, immunosuppression from diseases or drug-induced. And that's HIV is not so much, but other immunosuppressions can be important, drug-induced particularly. And we talked very briefly about gastric lymphoma. We say it's Helicobacter pylori, and there has been some literature about chlamydia for adnexal lymphoma, but that's not uniformly present or accepted to be correct. So coming to the types of lymphoma, there are more than 60 types of lymphomas, and they're all different. So we say lymphoma is one disease, it's not. It's like to say cancer. Cancer, like which one? Prostate, breast, lung, which one? Same thing, lymphoma, which one? It's very important to question it because they're not all the same. And there are three main types, like 5 main types, and these 3 which are common, extranodal marginal zone, follicular lymphoma and small cell lymphoma are low aggressive or not so aggressive tumors. And then we have 2 other types, mantle and large B cell, which are aggressive. So low grade and high grade, that may be the right word for it. So extranodal marginal zone, follicular lymphoma and small cell lymphoma are low grade lymphomas. They behave similar, the treatments might be similar, their outcomes are similar. And the other 2, mantle and large B cell, are very different. There's nothing common between the 2. The treatment of EMZL is very different than treatment for large B cell. The outcome, survival, everything is different. I will talk about that as we go forward. And if you look at the adnexal lymphoma, adnexa means conjunctiva, orbit, lacrimal gland, lacrimal sac, and nasolacrimal system, conjunctiva, muscle, all those things. We say EMZL, extranodal marginal zone lymphoma, is the most common, about 75–80%. Okay, so when we say this is a malt lymphoma or this is a low-grade lymphoma, we are referring to EMZL. Malt lymphoma is a type of EMZL. So maltoma is within EMZL. Remember that. But not everything is maltoma, huh? Okay? And then there are other kinds, and these are the less frequent ones: plasmacytoma, Burkitt lymphoma, T-cell lymphoma, anaplastic lymphoma. And more unusual type of lymphoma that's affecting the eye or adnexa, worse is the prognosis. The more common one, EMZL, very good prognosis. And the rare one, anaplastic large B-cell, bad prognosis. Just something to think about. And of course, there are other kinds too, so just listed common ones. And how does it present? Well, it depends upon where it is. Is it present like a mass, present as a functional thing, diplopia? Sometimes they can be just asymptomatic, an elderly person, you examine and you find it. So it depends upon the location, the mass effect, anatomical effect, functional effect. And generally they are slow onset, they're slowly progressive. Because we're talking about EMZL, they're slow progressive. And pain generally is absent with lymphomas, whereas inflammation there is. So in plastic, you say, oh, is it chronic inflammatory syndrome? Is it acute inflammation? Is it acute inflammation of the lacrimal gland? All those things. Pain may be a relevant pointer there. Clinical findings, everyone knows about Salmon patch. You see it here, pale pink mass, diffuse subconjunctival space. And it's under the conjunctival epithelium. It's not really in the conjunctiva. And therefore, it's important when you're doing a biopsy, for example, that you can preserve the conjunctiva and kind of go into the subconjunctival space. So here it is under the conjunctiva. You're preserving the conjunctival flap, like a trab kind of flap, if you think about it. And then you're going to pick up this pink mass in the episcleral space. And it's clearly between the conjunctiva and the sclera, and you can kind of take it out with a crescent plate. So the sclera is not involved, and it's between the 2 layers, almost like a filling of a sandwich. Huh? And so this is a diffuse lymphoma. Diffuse means diffuse involvement of the eye, and you're able to remove that piece and be able to preserve the conjunctiva. That way the healing is better. Yeah, for example, there it is. So you can preserve the conjunctiva. Just to point out that it is actually in the subconjunctival space. Sometimes they're in the phonics, like the
megafollicles. They typically don't have intrinsic vessels that are visible. Of course, they're vascular. When you cut them, they do bleed, but they can have vessels on surface of them. So they are in the subconjunctival space, generally speaking. And carbuncle is a rare site for lymphomas, but if it does, that makes you think that this could be a T cell lymphoma, because T cell affects the skin and carbuncle has a skin component. So T cell lymphoma or carbuncle involvement means T cell. And then we talk about systemic disease. So lymphomas are, if you think about it, systemic disease. The eye is a rare presentation. And at diagnosis in EMZL, about 15-20% of patients will have some other site if you image them appropriately. And if you follow these patients periodically and you go up to 5 years, almost 50% will have some disease somewhere. Doesn't mean you have to biopsy it, doesn't mean you have to treat that, but they can have some lymph node someplace or some enlargement of some lymph node in the abdomen, for example. And if you look at the rare kind or the aggressive kind, large B cell is much higher. And how do you make a diagnosis? So we talked a little bit about etiology, pathology, clinical features, and now coming to the pathology here. How do you make the diagnosis? Of course, histology is not enough to say it's lymphoma. You can say it's lymphoma, but you can't really tell which kind it is. So it's difficult sometimes to say, is it reactive inflammation or is it just lymphoma? So you need additional things. You need additional testing to be able to tell it's monoclonal or polyclonal. Monoclonal means they're all one type. Poly, there are many kinds. Poly means it's not neoplastic. There's inflammation, infection, something. But if it's monoclonal, then it's indicating neoplasia. So how do you show monoclonality? Well, you show by immunostaining. You can say they all have certain kind of stains and they don't have the other kind of stains. Or you can do flow cytometry to say they're all B cell type, they're all this kind and that kind. But for that, you need fresh tissue. So in the US, they are doing more and more flow cytometry, so we emphasize fresh tissue. But other parts of the world, it's a little expensive and needs some kind of special people to handle those kind of tissues. They may not do flow cytometry routinely, and they will do immunophenotyping. So it depends upon where you are, how much tissue you have. The advantage of flow cytometry is to show the type of cell there is. But that's not enough to make a diagnosis. You need to see malignant cells to say it's lymphoma. Just because you say it's a B cell population and it's all one B cell, 80% B cell, doesn't make it lymphoma. So in histology, you see monomorphic infiltrate, cytological atypia, and they're predominantly B cells. We talked about it. So 95%, 90% of ocular adnexal lymphoma are B cell type. And CD20 is a marker for B cells. So if you stain them, everything stains with CD20. They say, yeah, it's B cells. It doesn't make a diagnosis of lymphoma, it just says they're B cells, and that will support a diagnosis of lymphoma. And then you say, well, we want to show that they are monoclonal. So we know these cells will make light chains, beta, kappa, and lambda, and here you're seeing all staining for kappa and all absent for lambda. Every cell in this slide is expressing kappa light chain and is not expressing a lambda chain. So that means they're all having one kind of pattern of expression. They are monoclonal. This supports a diagnosis of lymphoma. Had this been inflammation or infection of some kind, some cells will make kappa, some will make lambda, and it will not have this uniform appearance. So this immunophenotyping is a marker for monoclonality or clonality. And if it's monoclonal, it supports neoplasia. So this pattern will go along with EMZL. We say, yeah, they are B cell type, so ACD20 positive, and they mostly make kappa and rarely make lambda, but they all do the same thing. That's that. And of course, you look for mutations. You say gene rearrangements, etc., are also nowadays part of routine
processing. These take a little bit longer. So you get an initial report within few days, you get within 7 days, and then these reports follow later. Okay, and you must communicate with the pathologist to say what you're looking for, and they'll be able to give you some clear answers. So let's talk now over the last. Arun, may I ask you one question? Yes, go ahead. I remember when from the time I spent it with you, that most of your cases had a distinct diagnosis of what kind of lymphoma it was. And on most of the cases I have here in Argentina, the diagnosis I get is the reactive lymphoid hyperplasia. So is it a mistake in the diagnosis, or are different states of the same disease, or what do you think about that? Okay, so a reactive lymphoid hyperplasia relatively is rare compared to lymphoma, at least in our practice. So we say we have 100 cases of lymphoma, maybe we have 2 cases of reactive lymphoid hyperplasia. So I'm always concerned when I see a case of reactive lymphoid hyperplasia. I feel, and I have few cases where we have gone back and done another biopsy because that this may be a misinterpretation. And not the fault of the pathologist, but also the way the lymphomas are. So lymphoma cells themselves are foreign cells, and there is a lot of inflammation in and around the lymphoma. So if you take only a superficial biopsy or only a part of it or a very small sample, it can mislead you to say it's inflammation, whereas lymphoma is somewhere deeper inside it, for example. So it could just be a sampling error, so that's one thing. Second, also depends on what kind of patient you are taking for biopsy. So, we say we give steroids, we give this, we give that, and if it goes away, then it goes away, and then we don't have to biopsy. But if you biopsy everything that comes, of course you're going to pick up a lot of inflammation. So that's also a selection criteria as to how it happens. And the last one, and I would say I think that's also important, is the experience of the pathologist. We have pathologists who specialize in lymphoma. They only do lymphoma evaluations whole day, every day. And so they have 6, 7, 8 of them, and they all kind of look at slides together and report as a group. They all discuss every Thursday or Friday and like grand rounds of their own, and then they report cases. So it's not easy sometimes, and then they supplement that with gene rearrangement studies, etc., and they say this is what it is, wait for additional comments, and they'll come back. So, and they will report as a consensus. Sometimes they will say we think this is it is, and this case was discussed, and consensus opinion was this. So everyone puts their mind together. So there are some difficulties, some real difficulties, but these are the things how you can avoid. So you select the cases properly and tell the pathologist what you're looking for, and they may have to seek their expert colleagues or do some extra work to come to the real diagnosis. Okay. Thank And I think sometimes the clinical course will also tell you reactive inflammations are supposed to respond to steroids or immunosuppression, etc. And if they don't, if they keep growing, then go back and do another biopsy, maybe from a different site or different area with a different approach, for example, and you might get a better answer. Okay. So let's come back to that. So those are all practical issues. This is good. Lectures are very easy. It says lymphoma and move on, but half the time you can't make a diagnosis. So that's a problem. Once you know it is what it is, it's easy to do, but the problem is to figure it out. And patients are walking around with this piece of paper with pathology report, and nobody knows what to do with it. So next part, over the next 5-10 minutes, we talk about treatment. And I mentioned before, it depends upon pathology. Just like it's a breast cancer, prostate cancer, lung cancer, very different treatments. Same way, what kind of lymphoma you have, that's the question you have to ask yourself all the time. So it depends upon the pathology. So if it's a low-grade tumor, you have many options. Because low-grade disease, you can, in an elderly person, they have some growth, you can watch it. Nothing is going to happen. If it's a focal disease, you can even excise it, and you can sit back and say, oh, nothing will happen in a 95-year-old. I'm going to leave them alone.
Or if it's localized site, we prefer, generally speaking, IMRT, which is intensity modulated radiation therapy. This is the present day way of giving external radiation. And if it's diffuse disease, people would use targeted therapy. I prefer IMRT, and I'll give you the reason for it as we go forward. And if it's a high-grade lymphoma, it's the chemotherapy. So low-grade lymphoma, we don't talk about chemotherapy. There's no chemotherapy here. We're talking about what? We're talking about either local treatments or talking about immune therapy. In high-grade disease, we're talking about chemotherapy. And if after 3 or 4 cycles there's nothing left, then they may not give radiation. But if it's still some residual disease are halfway through, they will give radiation on top of chemotherapy. So that's the treatment for aggressive disease. You don't treat mantle cell lymphoma with IMRT only. That's not enough treatment. And same thing, you don't give chemotherapy as treatment for EMZL first line. That's not correct either. So just I want to emphasize, depends on pathology, radiation or immune therapy versus chemotherapy plus radiation therapy. If you just remember this, this is enough for the lecture today. So talk a little bit more about EMZL. So next few slides are focusing only on EMZL because that's what we see the most. And we say IMRT, radiation treatment is very good. We say 25 gray is the dose, and we get 95% plus response rate. That's very high. If you look at the control rates, this is like a review, systematic review of the literature. You can see the control rates are anywhere around 80-95%. And the one in gray is the Cleveland Clinic. Up here, most of the people have used 30. International recommendation is 25 gray or so. So with 25 gray, we have 100% response rate, 100%. More than about 150 cases now. Anyway, and we follow the patients over time. We can say that longer the follow-up, there'll be some relapses, but we have not noticed them. Other people have. So one can say 95 to 100% is a very good number to quote. And we published some of it earlier. How does it look like? This is what it looks before, and this is after radiation. There may be some residual tissue thickness, but you don't have to worry about it. On the computer for IMRT, you can draw the line where you want the radiation. So this is all where 25 gray is going to come. And with this, you're going to get what? Dermatitis, keratitis, conjunctivitis, which is usually transient and mild, and that will go away. You'll get some risk of cataract. Many people already have had cataract surgery, so it's no problem. And if they get it, also it's not a problem. But in this particular case, for example, there is total sparing of the macula and the optic nerve, so they will not get that toxicity. Okay? But even in this case, for example, where there is diffuse orbital disease and the whole orbit is to be treated, even then, the risk of macular toxicity or radiation retinopathy or radiation optic neuropathy is actually very low. Excuse me. In our series of almost 100 patients, we have only one patient that developed a retinopathy, and he was diabetic. So, and he had been seen before I came to clinic. So, old style examination, we don't have proper documentation, but it had been written down, radiation retinopathy. So I not want to exclude him from our series, but that's about it. So it may add on to diabetic retinopathy because we know diabetes affects the pericytes and radiation affects the endothelial cells. And if somebody has both, obviously, then there's much higher risk of complications. But otherwise, I would say that almost always they will not get radiation retinopathy or radiation optic neuropathy because this is dose dependent. So there are thresholds. A normal tissue tolerance is very good for radiation for the optic nerve. So these are some of the literature, but I want to talk a little bit about the response rate. So for EMZL, and we'll go back here, I'll show you some dermatitis, keratitis, no big deal, cataracts, etc. And here's the patient, for example, and you'll understand this better, who had glaucoma, presented with episcleral nodules, extraocular extension, uveal disease, kind of pan-ocular involvement, and he had Rituxan, the systemic immune therapy, with only partial response, and then you can see after radiation it all went away.
And we're going to talk about progression. So with IMRT, there is no local progression, but with immunotherapy, we have found progression over time. And then we look about systemic disease. Obviously, with IMRT, there is a systemic progression because radiation works only where you put it. And with Rituxan, there isn't. So systemic disease protection comes from Rituxan, whereas local effect is better or superior with IMRT. Maybe you should use Rituxan in every case. Well, it's number one, expensive, and number two, a rare patient will get fatal complication from the infusion of Rituxan, 1 in 300,000. So even if it's a rare complication, but you can die from it. So you have to keep that in mind, particularly in elderly, weak people. So in any case, this combination of treatment may be the answer, but in general, for local disease, I think we say the radiation is better, certainly in our experience. And we did not go into intraocular lymphoma. We leave that for another time, but we know there are two types, uveal and the vitreoretinal lymphoma. So I'm going to stop here. It's already 31 minutes or so. Thank you so much for invitation and asking me to share my experience. Thank you. Thank you very much, Arun, for waking up so early for us. No problems, no problems. Does anyone have a question for Arun? Oh. Arturo, Emilio? Not really questions, but you were very clear, extremely clear. I think it was very productive. Arturo, nice to see you. I know you work in the same group. Hi. Yes. Emilio, good morning. Are you guys fully open now from COVID or still working from home? No, we were never closed. We didn't work at home. Yeah, just like us, we continue to work every day. Yes. All right. Good. Also, thank you very much, Arun, for being here. I think now we have another speaker. Okay. Thank you. Thank you, Arun. Good day. Bye. See you sometime Have a good day, around. Arun. Thank you. Bye. Bye-bye. Bye-bye. A ver, Hola, ahí está Ahora Laura, te ahora te oímos. escuchamos bien. los había perdido, perdón. Bueno, Carlos se unió a nosotros y yo justo me desconecté. Gracias, Carlos, por sumarte. Lo hicimos madrugar al doctor Carlos Mendoza Santiesteban. Él es un querido amigo ya a esta altura, es el responsable, uno de los responsables en Bascom Palmer del área de neurooftalmología y enfermedades heredodegenerativas. Se formó en Cuba y pasó mucho tiempo trabajando en Boston, donde hizo su fellow en neurooftalmología. Estuvo después en Colombia, trabajó también en Italia, en Alemania, y como le sobra el tiempo, decidió que iba a ser el fundador de la Sociedad Panamericana, siempre mirando hacia Latinoamérica. Hace 2 años que estamos todos trabajando por iniciativa de Carlos en este proyecto de PANIR, y la verdad es un honor y un privilegio sumarte hoy al cierre de nuestros Ateneos. Muchísimas gracias, Carlos, por estar acá. Muchas gracias, Laura, y nada, encantado de estar acá con ustedes. Creo, ¿ya puedo compartir mi pantalla? Sí, ya podés. Ok. Bueno, gracias por la invitación y bueno, como Laura está mencionada, acá estamos en Miami, Bascom Palmer, hace ya un tiempo, y hoy no vamos a estar hablando de enfermedades hereditarias de la retina, ni de terapia genética, ni moléculas. Hoy vamos a estar hablando de cosas un poco más clínicas, que fue lo que Laura me pidió. Y la idea es darle la visión de cómo abordamos nosotros el mundo de las neuropatías ópticas. Es muy difícil hacerlo en 30 minutos, pero voy a tratar de ir bien rápido
por los grupos más importantes. Y esto es algo que, si bien es cierto, no tiene la frecuencia de las cataratas o la retinopatía diabética, para nosotros pues, es el día a día de cada clínica. Y tener un entendimiento claro de cómo las organizamos y cómo las abordamos es importante. Estos son mis conflictos de intereses, nada relevante para esta presentación hoy. Casi todos mis fondos de investigación vienen de fuentes federales del gobierno de los Estados Unidos. Y vamos a hablar de neuropatías ópticas en sentido general, vamos a definir un poco las neuritis ópticas, cómo las clasificamos hoy en Ollens versus ODE, vamos a hablar un poco de esclerosis múltiples, neuromyelitis óptica, myelin oligodendrocyte-glycoprotein, y un poco de las diferentes maneras que las abordamos, cuáles son los signos clínicos, cómo hacemos el diagnóstico, el tratamiento. Vamos a referirnos a las neuroretinitis como un grupo específico de neuritis óptica. Vamos a hablar también de su tratamiento y por último vamos a hablar de neuropatías ópticas mitocondriales, o sea, va a ser algo bien general. Entonces, bueno, yo creo que es muy importante cuando abordamos el mundo de las neuropatías ópticas poder entender de qué nos estamos refiriendo. Y el diagnóstico diferencial puede ser muy amplio. En realidad, podemos tener nervios ópticos que dejan de funcionar y se afectan y se inflaman por múltiples razones. El papiledema es una de las más comunes, los diferentes tipos de neuritis óptica, desmielinizantes, posvirales, asociadas a infecciones directamente, las neuropatías isquémicas, las neuroretinitis, hipertensión, tumores, compresiones del nervio óptico, las neuropatías ópticas mitocondriales, ya sean hereditarias, nutricionales, tóxicas o relacionadas a drogas, las infiltrativas, sobre todo por leucemias, linfomas, la neuropatía óptica relacionada a radiaciones y la que se ve en pacientes diabéticos. Todo esto conforma el gran grupo de los diagnósticos diferenciales, puedo estar dejando algunos fuera. Es importante recordar que el término de neuritis óptica, en un término estrictamente médico, pues se refiere a cualquier tipo de inflamación en el nervio óptico de origen infeccioso o no infeccioso, pero en términos prácticos, sobre todo acá en Estados Unidos, usamos neuritis óptica para referirnos a aquellas que vienen asociadas a enfermedades desmielinizantes. Es también importante conocer que hoy en día el grupo de las enfermedades desmielinizantes o las neuritis ópticas debido a enfermedades desmielinizantes las dividimos en tres grandes categorías. La asociada a esclerosis múltiple, que es la más común, la asociada a lo que hoy en día llamamos neuromielitis óptica, el espectro de la enfermedad o spectrum disorder, y la que están asociadas a afectaciones o al target, que es la glicoproteína de los oligodendrocitos. Siempre desde el punto de vista clínico es importante recordar cómo hacemos el diagnóstico de una neuropatía óptica. Hoy tenemos medios muy sofisticados de diagnosticar todo, pero no hay nada más importante que las características clínicas de una enfermedad. Pacientes presentan con disminución de la visión, casi siempre asociada a dolor ocular, retroocular, que aumenta los movimientos oculares, disminuye la agudeza visual de alto contrastes y de bajo contraste. Hay una discromatopsia, el trastorno de la disminución al color, sobre todo el eje rojo-verde. La afectación pupilar es casi siempre universal en estos pacientes y por supuesto los defectos de campo visual, la mayoría van a ser centrales o secocentrales, con algunas excepciones como el papiledema, los meningiomas de vainas de nervio óptico, etc. Esto es un tipo de clasificación que siempre me gusta discutir con mis residentes y fellows. Cuando hablamos de neuritis óptica tenemos que pensar en la topografía. Si la neuritis óptica o la inflamación está sucediendo detrás del nervio óptico, le llamamos retrovulvar, y aquí las asociadas a MS, NMO y MOG pues son de las más importantes, también como las idiopáticas. Sin embargo, también nos las podemos encontrar más en la porción anterior del nervio óptico, y entonces aquí las diferenciamos en dos grupos. Lo que conocemos como ODE, que es edema limpio del nervio óptico, o los que se conocen como OLENS, que sería pues edema del nervio óptico y además signos de inflamación retinal con solaridad. El primer grupo casi siempre asociado a las formas más desmielinizantes, el segundo grupo un poco más a las formas infecciosas. ¿Cuáles son las causas más comunes de neuritis óptica? Pues en el grupo de las desmielinizantes ya las mencionamos: esclerosis múltiple, NMO, MOG, y las formas idiopáticas que las seguimos encontrando, aquellos pacientes con neuritis óptica donde al final no podemos probar ninguna de estas entidades. Las que están relacionadas a procesos infecciosos, las virales, o sea, las infiltrativas virales, las infiltrativas por hongo, las bacterianas, las asociadas a espiroquetas, muy comunes en nuestro medio, las asociadas a inflamaciones intraoculares,
En el caso de nuestro medio, por supuesto, la Bartonella henselae, el cat scratch disease es uno de los más frecuentes, pero en otras latitudes la toxoplasmosis, las infecciones por nematos también son muy frecuentes, así como algunas formas de enfermedades inflamatorias intraoculares más difusas como la IPPNP. También tenemos algunas asociadas a enfermedades sistémicas, y aquí probablemente las más frecuentes son las que hemos asociadas a lupus, y aquellas asociadas a procesos paraneoplásicos, prácticamente o principalmente las asociadas a anticuerpos contra el CRIM5 del nervio óptico. Cuando hablamos de los edemas limpios del nervio óptico o las neuritis ópticas anteriores, yo siempre les llamo las limpias, porque no hay exudación. Pues entonces tenemos casi siempre características de este tipo. Un nervio óptico, o sea, un paciente con clínica de neuritis óptica, nuevamente disminución de la visión, colores, escotomas centrales y dolor. Tenemos entonces elevación, borramiento de los bordes, no hay exudación importante. Aquí se pueden ver incluso las líneas de Patton en este lugar que refieren a los plegamientos de la membrana limitante interna. Y es un edema donde no vemos celularidad vítrea, donde no hay elementos infecciosos. Cada uno de estos corresponde a alguna enfermedad distinta a la que mencioné. Decirles así a priori, nada más que mirando el fondo quién es, pues es muy difícil. Sin embargo, cada uno de estos pacientes pues es una entidad totalmente diferente. Tenemos uno que es un NMO, el otro es un MOG, esto es una esclerosis múltiple y esto es un paciente con un síndrome postviral. Entonces, bueno, estas son las características más importantes desde el punto de vista clínica. Recordar los elementos que ya habíamos mencionado antes, más la pérdida de las células ganglionares de la retina muy temprano en el OCT de manera difusa. Esto es algo muy importante porque hay muchos patrones de pérdida de células ganglionares en OCT. Existe un aumento del grosor de la capa de fibra nerviosa, a veces es bastante sutil. Casi siempre el MRI va a ser anormal. ¿Okay? Y todos estos pacientes tienen que ser obligatoriamente testeados para anticuerpos NMO, MUG. Y ya pienso que hoy en día vale la pena, pues, ya que todos los oftalmólogos se familiaricen con estos términos, porque tenemos tratamientos que son muy específicos y muy especializados para cada una de estas condiciones. Cuando pensamos en esclerosis múltiple, casi siempre estamos hablando de un paciente con una neuritis óptica, casi siempre retrovulvar, donde el segmento de enhancement del nervio óptico no es tan grande, ¿okay? Y es casi siempre lateral. Cuando hablamos de una neuromielitis óptica, un NMO síndrome, estamos hablando más bien casi siempre de segmentos más largos del nervio óptico en ambos lados, con involucramiento a veces del quiasma. Esta sería la típica NMO, la última de acá. Y cuando estamos hablando de bilateralidad con largos segmentos, el MUG casi siempre es el más frecuente. Y desde el punto de vista de las imágenes de resonancia un poco más generales del cerebro, recordar siempre que la esclerosis múltiple se encuentra más asociada a lesiones de sustancia blanca periventricular, que el NMO Spectrum Disorder casi siempre involucra el quiasma y tiene casi siempre placas espinales, y que el MUG es, como dijimos, casi siempre bilateral y puede estar asociado a lesiones de sustancia blanca un poco más diseminadas, como en este caso prácticamente haciendo un ADM, que también es una de las presentaciones de esta enfermedad. Entonces, desde el punto de vista clínico, recordar que la esclerosis múltiple pues, es la enfermedad desmielinizante más prevalente del sistema nervioso. En el mundo está afectando alrededor de 200 millones de individuos y medio millón en los Estados Unidos aproximadamente. Casi siempre es reversible en los cuadros o en los flares de la enfermedad. Y muchas veces los síndromes pueden estar limitados a neuritis ópticas o pueden asociarse pues, a elementos más sistémicos como pérdida de la fuerza muscular, trastornos sensoriales, mielitis transversa, visión doble, en fin. Recordar que esto es una enfermedad desde el punto de vista fisiopatológica mediada fundamentalmente por inmunidad de tipo celular, por inmunidad de linfocitos T, aunque también complementos juega un papel acá. Y en algunos casos lo que se produce también es una degeneración directa de los oligodendrocitos por apoptosis inducida. Pero es un mecanismo mediado fundamentalmente por inmunidad celular linfocitos T. Hoy en día la manera de clasificarla clínicamente depende de varios factores, depende de cómo se presenta la enfermedad y cuáles son las características de los ataques y los relapsing. ¿Okay? Y por eso podemos clasificarlas en tres grandes grupos: los eventos aislados, los eventos recurrentes y las formas progresivas de deterioro progresivo de la esclerosis múltiple. ¿Y por qué esto es muy importante? Porque junto con las imágenes de resonancia magnética nos permiten decir cuál es el tratamiento más adecuado
para cada uno de estos pacientes. Si hay un área donde la medicina ha avanzado, yo diría que de manera muy rápida en los últimos años, es en el tratamiento de la esclerosis múltiple, de ser una enfermedad totalmente invalidante, discapacitante, como era hace 20, 30 años atrás, pues hoy en día es una enfermedad que se puede controlar y manejar adecuadamente si tenemos un acceso a los medicamentos de última generación, cada uno de ellos, por supuesto, haciendo targets sobre los elementos específicos de cada una de las formas clínicas de la enfermedad, si es un poco más MUG, si es un NMO espectro desorden o si es una simple esclerosis múltiple en cualquiera de sus formas clínicas. Prácticamente este año ya hay 2 nuevos medicamentos lanzados, esto está actualizado hasta el año 2019. Entonces, cuando lo pensamos desde el punto de vista comparativo entre los dos grandes síndromes, NMO y MUG, pues tenemos que recordar que NMO es una enfermedad donde en el caso NMO-MUG, la diferencia fundamental con respecto a MS es que estos son enfermedades mediadas por anticuerpos, mientras que MS es un poco más de inmunidad celular T, inmunidad celular como habíamos hablado. Aquí los anticuerpos están en contra de los astrocitos y en particular en contra de los canales de acuaporina 4 en las membranas de las proteínas. ¿Okay? Existen siempre presentación de neuritis óptica, casi siempre bilateral, que involucra el quiasma. ¿Okay? Tenemos los elementos de mielitis transversa que son muy importantes y también pueden acompañarse de trastornos, por supuesto, de espinales, o sea, de patrones espinales específicos y también de elementos de área postrima como vómitos incontrolados. ¿Okay? Y es muy importante conocer que estos pacientes son en un 90% positivos a los autoantibodies. No obstante a esto, hay un 10% que van a ser negativos en algunos casos. En el MUG, el mecanismo también es de autoanticuerpos, pero en este caso contra la proteína básica de los oligodendrocitos. ¿Okay? Y por tanto, aquí el elemento de complemento, la citotoxicidad basada en el complemento es mucho más importante que en el NMO. ¿Okay? O sea, usualmente la pérdida visual es severa, pero la recuperación es mucho más rápida y los pacientes casi siempre retornan a función visual bastante buena. Yo diría que la mayoría regresa a agudeza visual de 20/20, ¿okay? Pero puede recurrir, es una enfermedad que tiende a recurrir en el 50%, es muy dependiente de los esteroides, pero ambas enfermedades hoy en día necesitan otro tratamiento que no son solamente esteroides, tratamientos basados en la enfermedad en particular, pero también liberando o limpiando las cargas de autoanticuerpos con intercambios, o sea, con plasma exchange esencialmente. Algunos de los elementos para diferenciar estas dos enfermedades, recordar que el main target en el NMO son los astrocitos, en el MUG es la mielina. La evolución en esta casi siempre va a ser relapsing. En el MUG es usualmente monofásico, aunque puede recurrir. El pronóstico del NMO usualmente es más reservado que la forma MUG. El MUG se ve más en pacientes un poco más jóvenes, el NMO generalmente se ve en pacientes de casi todas las edades. Los fenotipos pueden ser múltiples, como les había dicho en el MUG, muchas veces pueden debutar solamente con cuadros espinales o con cuadros de área postrima. En el caso del MUG casi siempre es neuritis óptica. Las imágenes en resonancia ya la habíamos discutido y ambas pueden asociarse a formas diseminadas de la enfermedad, por ejemplo, ADIM en niños, ¿okay? Y también se puede ver en adultos. Desde el punto de vista de la fisiopatología, esto ya lo habíamos mencionado antes sumariamente, pero esto es un cuadro un poco más elaborado. Aquí la inmunidad o la respuesta de autoinmunidad es mediada fundamentalmente por células B y anticuerpos. En un caso van a atacar directamente a los oligodendrocitos y a la proteína básica de la mielina, o a la glicoproteína básica de la mielina. Esta es la forma MUG, ¿ok? Mientras que la forma NMO ataca fundamentalmente a los astrocitos e indirectamente, por supuesto, a la mielina, mediado por la autoinmunidad contra los canales de acuaporina 4. Desde el punto de vista nuevamente imagenológico, recordar que estos son más o menos la distribución de grupos etarios. La forma clásica de esclerosis múltiple se ve tiene un pico alrededor de los 20 años de edad, predominancia de mujeres sobre hombres. Los NMO tienden a ser un poquito más tardíos. Los MUG son como bifásicos, tienen una etapa entre los 20 y los 30. También es muy frecuente o relativamente frecuente verlas en niños. De hecho, es la forma más frecuente en niños. Y aquí algunas de las características más importantes, sobre todo la recuperación en MS y en MUG tiende a ser un poco mejor. En los NMO síndrome pues es un poco más reservada. ¿Okay?
Otra cosa, un elemento importante, son la presencia de las bandas oligoclonales en el líquido cefalorraquídeo, lo cual es muy frecuente en la esclerosis múltiple, mientras que es bastante rara en las formas NMO-MOG. Y nuevamente acá los patrones radiológicos, en este caso incluyendo ya los patrones espinales, que son muy similares a los que se ven en NMO y MOG. En MOG son un poco menos frecuentes que en NMO, pero también se ven, y los elementos de encefalopatía asociada con ellos. ¿Cómo se tratan, mejor dicho, cómo se estudian pues estas enfermedades? Resonancia magnética nuclear es extremadamente importante, y los test inmunológicos. O sea, hoy en día parte de nuestro protocolo para cualquier paciente que se presenta con una neuritis óptica, pues el estudio de los anticuerpos contra aquaporina y contra la proteína básica de la mielina. Estos elementos pueden ser lo mismo inmunológicamente puros que haciéndolos en cell-based assessment, que son un poquitico más precisos, pero es muy importante hacer esto hoy en día. Las funciones lumbares con el estudio del líquido cefalorraquídeo son elementos también determinantes en la caracterización del MRI. Y por último también descartar algunas mimickers, algunas causas de diagnóstico diferencial, como son la sífilis en nuestro medio, algunas enfermedades granulomatosas no infecciosas como la sarcoidosis. Entonces, desde el punto de vista del OCT, yo creo que esto es muy importante para nosotros los oftalmólogos. Podremos nosotros diferenciar las formas NMO, podemos utilizar el OCT para diferenciar, disculpen, neuritis óptica con respecto a otras formas de neuropatías ópticas. Pues yo diría que sí. Esto es un paciente o dos pacientes típicos se presentan a la clínica, los dos son masculinos, 52 a 41 años, agudeza visual de 20-60 en uno, en el otro en 20-40. Acá las células angulares se ven bastante normales, sin embargo la capa de fibra nerviosa un poquitico elevada en ambos, más en el primer paciente que en el segundo. A las 3 semanas de evolución y 4 semanas respectivamente, pues la capa de fibra nerviosa está elevada en ambos. Sin embargo, y los pacientes presentan igual, pérdida visual aguda, la agudeza visual relativamente aguda, discromatopsia, un poco de dolor, no mucho. Y estos son los campos visuales. En un paciente la pérdida visual es predominantemente inferior y en el otro es un poco más difusa sin llegar a ser seco central. Estamos hablando de qué tipo de enfermedad. Esto es una neuropatía óptica de tipo infecciosa, una neuropatía óptica de origen vascular, una neuropatía óptica isquémica, o se trata de alguna de las formas que ya hemos discutido. Y entonces hacemos el estudio de células gangliares y probablemente esto es algo que en los últimos años nos ayuda mucho a hacer la diferenciación. En una, desde muy temprano, tan pronto como 3 semanas, estamos viendo la pérdida altitudinal superior de las células gangliares que corresponde a la pérdida inferior del campo visual, mientras que en la otra estamos viendo una pérdida difusa de las gangliares en la retina. Esto caracteriza a la neuritis óptica, fundamentalmente en el caso inferior, y a la neuropatía óptica isquémica en el caso de arriba. OCT nos ayuda en gran medida en estadios bastante iniciales a diferenciar una neuropatía óptica isquémica de una neuritis óptica típica, basándonos en los patrones de células gangliares que en muchos casos son mucho más reproducibles y más fáciles de hacer que los campos visuales. Y en la medida que va evolucionando la enfermedad, pues el edema empieza a reabsorberse, primero en la porción superior y luego de manera difusa en la porción inferior. Y aquí es como el paciente evoluciona a lo largo del tiempo en los últimos. Necesito un segundo, discúlpame Laura, que tengo una llamada urgente acá. No hay problema. No, es que me estaban llamando al hospital, pero está bien. Okay. Bueno, entonces este es el patrón de OCT. Por tanto, esta pérdida altitudinal de células gangliares pues, es un elemento fundamental en la diferenciación. ¿Okay? Y esto lo publicamos en una serie larga de pacientes en el año 2016. O sea, es posible diferenciar entonces las neuritis ópticas, las neuropatías ópticas isquémicas basadas en este tipo de análisis. La respuesta es sí, y estos son los resultados fundamentales del estudio que hicimos. Esto fue un estudio de caso control, y aquí demostramos en más de 40 pacientes cómo existen diferencias significativas en la porción altitudinal de la capa de células ganglionares, lo cual permite hacer una buena diferenciación entre neuritis óptica y neuropatía óptica isquémica solamente basada en OCT. Necesito un segundo, ahora por favor. Televisión en vivo.
I'm so sorry, guys. Excuse me. So we're back here. So we're talking about the trimming of the the characteristic of the optic neuritis related with the OCT and how we can make the differentiation using just the En ganglion español, cells. Carlos, en español. Hey. Good. Okay, we're back. Got it. Okay, so estábamos hablando de la diferenciación de las células de la neuritis óptica, de la neuropatía óptica isquémica basada en los patrones de pérdida de fibra de las células gangliares de la retina. Entonces, el tratamiento para todas estas enfermedades, como va siendo hoy en día, es muy específico, es bastante target. En las neuritis clásicas asociadas a esclerosis múltiple, pues estamos buscando el uso de los esteroides intravítreos. Y esto es probablemente los esteroides endovenosos, disculpen, y esto es básicamente la columna vertebral del tratamiento hoy en día. Cuando hablamos ya de las aquaporinas y las MOG, pues los tratamientos ya son un poco más personalizados y en este caso el uso del plasma exchange es muy importante y esto probablemente sea uno de los elementos más importantes del tratamiento acá en este slide, es que mientras más temprano caracterizamos el NMO o el MOG syndrome y mientras más rápido vamos al plasma exchange a liberar de la carga de anticuerpos, pues mucho mejor va a ser la recuperación y el pronóstico de largo plazo de este paciente, sobre todo evitar la recidiva. El uso de las inmunoglobalinas intravenosas, pues también es un elemento importante, sobre todo cuando no tenemos una buena respuesta al plasma exchange y a los esteroides. Pero estos serían los tres elementos básicos: el uso de los esteroides generalizados e endovenosos sistémicos, el uso del plasma exchange y el uso de los IVIG, las inmunoglobulinas, para los casos de pocas respuestas. Entonces, desde el punto de vista del tratamiento crónico, pues hoy en día el uso de lo que se llaman los Disease Modifying Agents en MS es la clave, o sea, el tratamiento personalizado de mantenimiento con todos los diferentes medicamentos que tenemos hoy en día. Y recordar que en el caso del MOG, las posibilidades de recidiva son altas, aunque el retorno a la línea de base agudeza visual es mucho mejor. Desde el punto de vista del tratamiento, del algoritmo de tratamiento de MOG, pues casi siempre empezamos hoy en día con la metilprednisolona, como se hace clásicamente, de 3 a 5 días, 1 gramo diario, y esto usualmente lleva a una forma de recuperación totalmente, lo cual seguimos en el tiempo, pero si tenemos cuadros de recurrencia, entonces ya vamos básicamente a la inmunoterapia. Empezamos con la medicina personalizada. El rituximab es de los que más utilizamos, pero hoy en día ya tenemos medicamentos mucho más específicos para el manejo de cada una de ellas. Entonces, desde el punto de vista de, pasando ahora de las neuritis ópticas a los ODEMs, que serían los edemas de nervio óptico con estrellas maculares, aquí hablamos entonces básicamente del grupo de las neuroretinitis. La presentación clínica pues es bastante diferente. Tenemos una inflamación de la porción anterior del nervio óptico, pero aquí ya empiezan a haber elementos diferentes, ¿no? Hay exudación retinal importante, el edema es sucio, hay una gran celularidad de vitrio. En algunos casos hay exudación con estrella macular típicas, en otros no tanto. ¿Okay? Y cuando miramos cada una de estas entidades, pues corresponden a elementos o agentes biológicos totalmente diferentes. ¿Okay? Y por eso es que hablamos usualmente del ODEMS, ¿no? Optic Disc Edema with Macular Star. ¿Okay? Y básicamente esos son los mismos elementos que habíamos discutido para las neuritis ópticas típicas, más pitritis, retinitis, uveitis, todos los elementos asociados. En nuestro medio, la bartonella, la sífilis son probablemente las causas más comunes. También los elementos de elementos meningios o síndrome meningio acompañando a estos pacientes pues es extremadamente importante. Y el tratamiento se basa básicamente en tratar de manejar el agente biológico específico que pensamos lo está causando, aunque no siempre tenemos la determinación específica. Y el manejo con esteroides también es muy importante una vez que también tenemos controlada la infección en la que estamos pensando. El estudio de punción lumbar en estos pacientes es súper crítico para tratar de aislar el bug o el agente biológico que está provocando la enfermedad. Recordar que la neuroretinitis es una forma pues, particular de las neuritis ópticas, en este caso más anterior. Hay inflamación tanto en la retina como en el nervio óptico. Fue descrita por Leber hace muchos años, le llamó maculopatía estrellada, y realmente fue Gass quien en los 70 pues, hizo una descripción mucho más extensa de toda la enfermedad. El término neuroretinitis, pues él lo definió muy bien, sobre todo basado en estudios de angiografía, y
Hoy en día casi todas las descripciones que hacemos las hacemos basadas en la clasificación de gas. Los factores, pues casi siempre, los factores de riesgo casi siempre están asociados a la susceptibilidad del individuo para este agente biológico en particular, ¿ok? Y la fisiopatología esencialmente pues es de una infiltración de la retina, pero también basado en la hiperpermeabilidad de los vasos de la retina. El patrón típico de estrella macular simétrica es el que vemos casi siempre asociado en nuestro medio a cat scratch disease, pero también puede ser visto en otros patrones. Hay que recordar que existen algunas formas de neuropatías ópticas que no son propiamente neuroretinitis, que también pueden dar estrellas maculares parciales, como puede ser, por ejemplo, el papiledema, en algunos casos, que también puede provocar un poco de esto, pero es menos frecuente y además los elementos de deterioro de la agudeza visual no son tan importantes como la neuroretinitis, que va desde bien temprano. Aquí nuevamente las características o los elementos etiológicos más frecuentes pueden ser los mismos bacterias, protozoos, espiroquetas, la sífilis, muy común en nuestro medio, ¿ok? Y esto lo habíamos discutido un poquito más. Y desde el punto de vista de los diagnósticos diferenciales, pues van a ser los mismos que estuvimos discutiendo al inicio cuando hablábamos de los diagnósticos diferenciales de las neuropatías ópticas, que son básicamente todo el grupo de enfermedades del nervio óptico que pueden causar inflamación en la porción anterior y provocar un poco de exudación. Desde el punto de vista del OCT en la neuroretinitis es muy importante el estudio cualitativo del OCT. Aquí yo le llamo el cualitativo pues al estudio donde hacemos sencillamente líneas sobre las retinas y estamos mirando la estructura, como si hiciéramos para mirar un MRI. ¿Okay? Aquí no son tan importantes los mapas como mirar lo que está pasando en la retina. Y los elementos fundamentales son no solamente la elevación del nervio óptico, sino la exudación vitrea importante que se ve con toda esta celularidad y los elementos de líquido suprarrenal que se pueden acompañar de alguna forma en la enfermedad, pero muy importante es la distribución de los exudados en la retina. Si se fijan, casi siempre los exudados están acá en la parte externa de la retina y casi siempre atrapados en la capa de fibras de Henle's, y eso es lo que le da el patrón estrellado típico a la neuroretinitis. Cuando uno ve esto, pues casi siempre puede confirmar que ese es el elemento al que está, o esta es la enfermedad con la que estamos lidiando. ¿Okay? Desde el punto de vista de la clasificación, hoy en día se clasifica en tres grupos: la de tipo infecciosa, la de tipo idiopático y la idiopática recurrente. ¿Okay? En nuestro medio ya decíamos que era muy frecuentemente asociada con el cat scratch disease. El cat scratch disease pues se maneja de los 24, o sea, es la edad promedio, la incidencia es un poco más en mujeres que hombres. El elemento de los gatos pues casi siempre es muy importante. La mayoría de ellos van a tener disminución de la agudeza visual, pero van a regresar a agudeza visual pues en la mayoría de los casos. Igual los escotomas centrales van a ser predominantes. Desde el punto de vista de las idiopáticas no tenemos muy clara el origen, por supuesto, como el nombre lo indica, pero muchas de las características van a ser similares a la de tipo infeccioso, y el 50% de estos casos, casi siempre de manera interesante, está precedido por un cuadro viral previo, y las características del fondo van a ser las mismas que discutimos. El tratamiento de estas enfermedades pues, se basa en el principio de las altas dosis de esteroides para los casos idiopáticos. Cuando estamos bastante seguros de que tenemos un cat scratch disease, pues aquí por supuesto agregamos el tratamiento con antibióticos, la cipro, la cipromicina o las tetraciclinas en el grupo de la doxiciclina, pues son probablemente una de las más comunes. En algunos casos la inmunosupresión se usa, pero realmente es muy poco frecuente. Y por último, las neuropatías ópticas mitocondriales. Sería el último grupo de neuropatías ópticas que se dividen básicamente en las hereditarias y las adquiridas. Las hereditarias hoy en día asociadas a enfermedades muy específicas que conocemos muy bien, con mutaciones muy particulares en el ADN, la neuropatía óptica hereditaria leve, la autosómica dominante, la forma recesiva o síndrome de Behr, la asociada a los grandes síndromes mitocondriales. Y esto es una enfermedad con la que trabajo mucho hoy en día, la disautonomía familiar, que es una nueva enfermedad mitocondrial. Pero recordad que también podemos tener enfermedades mitocondriales adquiridas, y estas son las tóxicas, sobre todo por metanol, etilenglicol, las inducidas por drogas, las inducidas por déficit vitamínicos y las formas mixtas, que son las formas asociadas al tabaco y la falta de nutrición, o como han sido las formas epidémicas, como fue la neuropatía óptica epidémica cubana, como fueron las formas que se han presentado en Tanzania y en algunos países de África. Recordar que desde el punto de vista de las enfermedades mitocondriales, y estas son ya la parte genética,
tenemos nuestro propio, o sea, las mitocondrias funcionan con proteínas que una parte de ellas relativamente pequeña están controladas por el ADN de la mitocondria, alrededor de 13 proteínas importantísimas de la mitocondria están controladas por el propio ADN de las mitocondrias, el mitocondrial del DNA, pero que la verdadera mayoría de las proteínas mitocondriales pues siguen siendo codificadas hoy por el núcleo. Esto tiene una razón en la evolución que no vale la pena mencionar ahora, pero recordad que en cualquier enfermedad mitocondrial el problema fundamental o la disfunción fundamental está en las ganglionares de tipo P del nervio óptico, que son las más centrales en la retina, las que están formando las papilomaculares, las que tienen que ver sobre todo con color y agudeza visual. Las ganglionares M son un poco más periféricas y son menos dependientes del metabolismo mitocondrial porque son de axones mucho más gruesos. Las que más se afectan en los momentos iniciales pues son las de tipo P. Entonces, ¿cuáles son las características fundamentales de una neuropatía óptica hereditaria? Pues tienen una base genética, por supuesto, pero existe una historia familiar en la mayoría de los casos. Que el fenotipo que vemos en el fondo de ojos está asociado a la disfunción de las mitocondrias, o sea, por tanto, tiene un patrón bien característico. Los fenotípicos clínicos pueden ser causados de mutaciones tanto en el ADN nuclear como en el mitocondrial, como habíamos visto. Y por último, lo que está afectado es la producción de energía en la mitocondria. ¿Cómo nosotros identificamos hoy en día la pérdida de células gangliares en la neuropatía óptica mitocondrial? Yo diría que los primeros son elementos clínicos. La pérdida visual bilateral y bastante simétrica de la agudeza visual, la disminución de la sensibilidad al contraste, la disminución de la visión al color en el rojo-verde, los escotomas centrales y secocentrales, la palidez temporal del nervio óptico, la pérdida muy temprana, y esto es muy importante, de las gangliares en el OCT, esto se ve muy temprano, la pérdida temporal de fibras en el haz papilomacular vista por el OCT y la anormalidad en los potenciales evocados visuales y el electroretinograma a patrón. Estos son los fenotipos más comunes hoy en día, la neuropatía de Leber, la autosómica dominante, y cada uno de los genes pues bien particulares que están provocando cada una de ellas. Y vamos a hablar un poquito de Leber, solamente un slide. Recordad que es la más frecuente de todas las neuropatías ópticas mitocondriales hereditarias. Hay 3 mutaciones primarias que la pueden provocar. La 11778 es la más común de todas ellas, afectando la proteína ND4 del complejo 1 de las mitocondrias. Es una enfermedad que progresa rápidamente en un ojo y después en el otro, en el transcurso de semanas o meses solamente, y que hoy en día el tratamiento pues está basado en, no tiene tratamiento específico, pero está basado en agentes neuroprotectores, en tratar de disminuir la actividad de apoptosis que se viene produciendo en las mitocondrias, pero que en realidad lo que parece ser la única opción de tratamiento para esta enfermedad es lo que estamos haciendo hoy en día con la terapia génica. Hay al menos 3 grupos en el mundo grande trabajando en esto. Nosotros en Bascom Palmer somos uno de ellos, con ya un producto en fase 3 de terapia génica para neuropatía óptica hereditaria de Leber. Y en el grupo de las tóxico-nutricionales, pues tenemos, como habíamos dicho, las asociadas tóxicos, tabaco y etanol, metanol, etilenglicol, algunos de estos elementos, las asociadas a drogas. El etambutol es muy importante. No sé en el medio de ustedes en Argentina, pero acá la tuberculosis tiene cierta prevalencia. Esto es un medicamento que sigue siendo muy importante en el manejo de la tuberculosis, pero sabemos que tiene una gran toxicidad sobre el nervio óptico, pero también fíjense que la lista de agentes que pueden provocar esto es bastante larga. ¿Okay? Existen déficits nutricionales y de vitaminas que también lo pueden provocar, como los déficits de vitamina B12, sobre todo B1, menos frecuentemente, y las formas mixtas que ya habíamos discutido. En la típica forma tabaco alcohólica o mixta, pues el elemento de consumo de alcohol por encima de la media, y sobre todo la disminución aguda o el cambio agudo en la dieta del individuo, pues casi siempre los factores más importantes que la desencadenan, y que el manejo con vitaminas, sobre todo con la hidroxicobalamina más que con la cianocobalamina, pues es uno de los tratamientos de elección que muchas veces puede revertir la enfermedad si se actúa bastante temprano. Pero si no se actúa, la pérdida de fibras en el haz papilomacular, como se ve acá, y la palidez temporal del nervio óptico, pues va a ser ya permanente con agudezas visuales que usualmente no superan los 20-200. No existe tratamiento nuevamente para este tipo de neuropatías ópticas en sentido general, salvo los tratamientos de soporte y algunos de estos pues, elementos antioxidantes que hoy en día estamos tratando, pero que no llegan a ser todavía soluciones para la enfermedad. Solamente
formas de mitigarlo y, como habíamos hablado, la terapia genética. Por último, los elementos que quería que se llevaran de esta lectura, que ha sido bastante amplia, son los siguientes. Cuando ustedes se enfrentan a una neuritis óptica, recuerden que pueden existir varias entidades clínicas y que hoy en día es muy importante tratar de caracterizar si es un MOG o un NMOSD, porque tenemos tratamientos específicos para cada una de ellas, sobre todo los tratamientos personalizados. ¿Ok? Recordar que en la forma NMO, generalmente el quiasma está un poco más involucrado en MRI y la neuritis óptica puede ser unilateral o bilateral. En las neuroretinitis en nuestro medio, la Bartonella es el agente más importante y el tratamiento debe dirigirse hacia eso. En las formas no infecciosas, pues el manejo es un poco diferente, sobre todo basado en esteroides. El OCT es extremadamente importante, de estadios bien iniciales, indiferenciar las neuritis ópticas de otros tipos de neuropatías ópticas, como vimos con respecto a la neuropatía óptica isquémica, cuando la pérdida visual es rápida, aguda, con discromatosis, ecotomas centrales y secocentrales, y es bastante simétrica en ambos ojos. Pensar entonces en neuropatías ópticas de tipo mitocondrial, que recordar que en diferentes mutaciones en el ADN mitocondrial o nuclear pueden dar diferentes formas de neuropatías ópticas hereditarias, como puede ser Leber en un caso o autosómica dominante en otros, que las formas tóxico-nutricionales generalmente, si intervenimos tempranamente, pues la recuperación visual puede existir, y que por último la terapia génica es lo que parece estar en el horizonte como solución para la mayoría de estas enfermedades. Muchísimas gracias y disculpen por esa abrupta interrupción que tuve en el medio. Muchas gracias a vos, Carlos. Buenísimo. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta? Estamos ya en un horario que empezó la jornada laboral en Argentina, pero esto es imperdible, así que nada. Otra vez, muchísimas gracias. Me encanta esta charla. Bueno, les agradezco mucho la invitación, realmente bastante contenido para poco tiempo, y bueno, tuve esa interrupción en el medio, lo lamento. Hasta luego, que tengan un buen día, ¿eh? Muchísimas gracias. Y bueno, seguimos ahora para terminar los Ateneos. Te liberamos, Carlos. Muchas gracias, fue extraordinaria, como ya nos tenés acostumbrados. Buenos días. Anda a trabajar vos también. Bueno, y cerramos el año. Espero que lo hayan disfrutado. Se nos hizo largo el tiempo, pero gracias a todos. Juan, vos. Bueno, sí, gracias a todos. Quedamos poquitos ahora. Felicidades. Felicidades. Felicidades a todos. Excelente el último Ateneo. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias. Nos vemos, adiós. A todos. Buenas vacaciones. Buenas vacaciones a todos. Gracias, igualmente. Igualmente, mucha suerte, que anden bien. Gracias.